La gota es una enfermedad que se caracteriza por un cuadro de dolor e inflamación a nivel articular, muy habitual a nivel de los pies, y que se relaciona con los niveles elevados de ácido úrico. Es una enfermedad frecuente en la población, afectando en torno al 2% de la población adulta. Probablemente muchos de vosotros lo relacionéis con fiestas o celebraciones, como por ejemplo las Navidades, en las que se come más marisco y alcohol de lo habitual. ¿Pero qué hay de cierto en esto? Hola a todos, soy Antía y hoy en Aperpin hablamos de la gota y del ácido úrico. Antes de entrar en materia, me gustaría agradeceros que veáis el canal y quería animaros a que dejéis en comentarios qué temas os interesan y de qué os gustaría que hablásemos. El ácido úrico se produce como resultado final de la degradación de las purinas. Las purinas son moléculas que forman parte de nuestro ADN. Cuando se produce degradación del ADN, por ejemplo por muerte celular, se produce ácido úrico. De este ácido úrico, el 70% se elimina en la orina y el resto en las heces. Cuando el ácido úrico aumenta en nuestra sangre por encima de valores normales, que consideramos 7 miligramos de decilitro, conocemos esta situación como hiperuricemia. Pero no toda situación de hiperuricemia va a generar gota. De hecho, solo un pequeño porcentaje de personas que tienen el ácido úrico alto van a padecer gota. Los niveles de ácido úrico aumentan con la edad y además, cuanto mayores sean los niveles de ácido úrico, mayor probabilidad tendremos de desarrollar gota. La gota se produce cuando el ácido úrico precipita en forma de cristales que conocemos como cristales de urato monosódico, y que se depositan en las articulaciones u otros tejidos. La gota es más frecuente en hombres y es muy frecuente que ocurra en mujeres antes de la menopausia. ¿Y por qué se produce el aumento del ácido úrico? Hay en el cuerpo dos mecanismos fundamentales que aumentan sus niveles. Uno es el aumento de producción del ácido úrico, y el segundo, la disminución de su eliminación a través del riñón, que como decíamos es la principal forma de eliminación y es la causa de la gran mayoría de las hiperuricemias. ¿Y cuáles son los factores que favorecen que se desarrolle la gota? Padecer determinadas enfermedades, como pueden ser la hipertensión, la diabetes, la dislipemia o colesterol elevado, la enfermedad renal crónica, son situaciones que aumentan el riesgo de desarrollar gota. También la obesidad es un factor de riesgo, por lo que se recomienda la pérdida de peso. El consumo de alcohol es un factor importante de riesgo para el desarrollo de gota, principalmente la cerveza y también el consumo de bebidas azucaradas. El uso de determinados fármacos, como los diuréticos, que son fármacos que utilizamos muy frecuentemente para el control de síntomas en la insuficiencia cardíaca, también son fármacos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar gota. La dieta también puede influir en el desarrollo de la gota. Es por esto que se recomienda una dieta equilibrada y saludable, rica en frutas, verduras, cereales integrales, etc., debiendo evitar aquellos alimentos que tienen un alto contenido en purinas, como son por ejemplo los mejillones o las sardinas o las vísceras como el hígado, y en menor medida los mariscos y las carnes rojas. Aunque el control de la dieta tenga beneficios, probablemente su beneficio sea menor que otras medidas que se pueden adoptar, como por ejemplo evitar el consumo de alcohol. También es importante mantener una adecuada hidratación. Dentro de esta enfermedad podemos distinguir distintas fases. Inicialmente estaremos en una situación de hiperuricemia asintomática. Una persona tendrá los niveles de ácido úrico elevados en la sangre, pero esto no le generará síntomas. Esta situación es la más habitual, ya que, como decíamos, solo el 10% de las personas que tienen el ácido úrico elevado desarrollarán gota. Esta situación termina cuando aparecen síntomas. El cuadro de gota se caracteriza por la inflamación aguda de una articulación que suele ocurrir de manera bastante rápida, en unas horas, y es muy habitual que esto ocurra durante la noche. La inflamación suele ser importante y el dolor intenso, incluso en ocasiones no se tolera ni el suave roce de la articulación. Habitualmente afecta a una única articulación, lo que conocemos como monoartritis. Y aunque puede afectar a distintas articulaciones, la más habitual es la articulación del dedo gordo del pie en su unión con el resto del pie. A esto es posible que os suene como podagra.
Cuando el cuadro agudo de gota termina, entramos en una situación en la que no tenemos síntomas, pero es muy frecuente que una persona que ha tenido un primer episodio de gota presente un segundo episodio, aunque cada vez es menos frecuente, dado que la gota suele diagnosticarse y tratarse de manera adecuada. Con el tiempo puede darse una situación de poliartritis crónica con el desarrollo de tofos. Los tofos son unas formaciones nodulares que se forman por el depósito de cristales de ácido úrico y que suelen depositarse en la región extensora del codo o en tendones, como por ejemplo el aquileo. Pero esto, como os digo, cada vez es menos frecuente. Es importante conocer que las personas con gota tienen mayor riesgo de desarrollar litiasis renales, también conocidas como cálculos renales o piedras en el riñón. El diagnóstico se hace habitualmente tras la sospecha clínica ante la presencia de un cuadro de artritis con las características que hemos comentado. Para el diagnóstico de certeza puede ser necesaria la realización de una artrocentesis, que sería la punción de una articulación para la obtención de líquido. Este líquido se analizará en el microscopio, donde podremos ver los cristales de urato. También puede ser de ayuda la realización de una analítica, donde miraremos los niveles de ácido úrico, y también la realización de pruebas de imagen, como puede ser una radiografía o una ecografía. La hiperuricemia o aumento de ácido úrico de manera aislada, sin que se presenten síntomas, en sí no indicaría iniciar un tratamiento. En estos casos debe insistirse en el control de otros factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, la diabetes, el colesterol, etc. En los casos de cuadros de gota aguda, será necesario utilizar fármacos antiinflamatorios, entre los que encontramos los antiinflamatorios no esteroideos, como puede ser el ibuprofeno o la indometacina, y la colchicina, que también es un fármaco antiinflamatorio muy utilizado en la gota. Los corticoides también pueden ser de utilidad, sobre todo en personas que no toleran los fármacos previos o que no se les pueden dar por algún motivo, o cuando no encontramos respuesta a estos tratamientos. Pero además de controlar el cuadro de gota aguda, debemos controlar los niveles de ácido úrico. Es por esto que debemos tomar tratamiento que disminuyan estos niveles. El fármaco más conocido y más utilizado es el allopurinol, que es un fármaco que disminuye la síntesis de ácido úrico. Pero existen otros fármacos como el Febuxostat, que también disminuye la síntesis de ácido úrico, o fármacos que aumenten la eliminación por la orina de ácido úrico, que conocemos como uricosúricos, que pueden ser de utilidad. Y esto era todo por hoy, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dadle a like. Si os gusta el canal y no queréis perderos nuevos vídeos, no olvidéis suscribiros y nos vemos en próximos vídeos.